La ciencia es el futuro. Sin ciencia no hay futuro. Hola amigos, soy Modesto Montoya, director y conductor del programa Encuentro con la Ciencia, un programa dedicado a la promoción de la ciencia, la tecnología, la innovación y la educación, a través de entrevistas con los protagonistas de estos campos y de vez en cuando alguna opinión personal. En esta oportunidad tenemos a un invitado especial. Se trata de Marcos Villa, que ha participado con nosotros en el Encuentro Científico Internacional ya de hace algunos, Muchas veces. muchas, sí, pues. Bueno, ex- describir lo que es este Marcos Villa es bastante complicado, pero en fin, podríamos resumir diciendo, en primer lugar, que él es Venture Partner de una empresa eh, que invierte en startups biotecnológicas, digamos, de modo que se dedica a ver cómo funcionan las cosas, a aconsejar, asesorar para que las cosas vayan bien en la empresa donde se pone la platita. Tiene él experiencia amplia en tema de fármacos en las áreas de autoinmunidad e inflamación, neurociencias y dolor, así como inmunooncología. Su formación y experiencia abarcan campos como la bioquímica, biofísica, farmacología molecular, biología celular y molecular, biología estructural. Bueno, ha liderado proyectos enfocados en diversas clases de objetivos intracelulares y extracelulares, incluyendo receptores de superficie celular y nucleares, antígenos presentados, canales iónicos, quinasas, y proteinasas. Su trabajo realmente es muy amplio y él se graduó en la Universidad Peruana Cayetano Heredia como bachiller en el año 1985. Luego ha hecho su doctorado en la Universidad de San Luis, en Estados Unidos, en el 90. Un estudios postdoctorales en el Massachusetts Institute of Technology como becario Jane Coffin Childs hasta el 93 y luego en la Universidad de Duke entre el 93 y el 95. En fin, tiene varios cargos y, y es interesante porque él ha creado, junto con otra científica de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, la doctora Goyi, también egresada, han creado un programa de becas para estudiantes de ciencias e ingeniería de la universidad. En fin, ahí me quedo, si no terminamos el programa describiendo lo que es un Marcos Mía cuando participó en el Encuentro Científico Internacional. Cabe señalar que los estudiantes, los participantes lo rodearon, que parecía lo que le llaman un rockstar. Por eso estamos muy contentos nuevamente de verlos. Marcos, ¿cómo te ha ido? Hace tiempo que no nos vemos. Hace tiempo que no nos vemos, Modesto, es realmente un placer y un honor estar de nuevo conversando contigo. Sí, fíjate, me estaba acordando porque la semana pasada fue el 20º aniversario del fallecimiento de mi papá, Carlos Mía Batres, y yo me acuerdo cuando el evento científico se realizaba en Petroperú. Y mi papá fue a Petroperú a verme. Estamos hablando de encima de 20 años y realmente yo aplaudo que hayas continuado el esfuerzo porque realmente hay pocos promotores de ciencia tan importantes como tú en nuestro país y siempre es muy bueno recontactar. Es cierto que he estado medio perdido, sobre todo porque realmente cuando uno se mete a hacer empresa de biotecnología es como que el tiempo desaparece y yo creo que estaba un poco desaparecido
pero ahora estoy en una posición que estoy tratando de reinsertarme en Perú y parte de eso, como tú dices, es que con mi esposa Mari hemos empezado una fundación familiar en la que nuestro objetivo primordial es ofrecer oportunidades de, como se dice, pues igualar la cancha para todos los peruanos. Yo creo que hay disparidades muy grandes en este país en salud, en educación, en oportunidades económicas. Y entendiendo que nuestro fondo es minúsculo, igual estamos muy entusiasmados con la tarea de crear nuevas oportunidades. Y los dos proyectos más importantes que tenemos en este momento es, tal vez tengo que hacer la aclaración, tenemos una fundación, pero también tenemos un fondo personal. Y estos dos fondos los aplicamos a oportunidades en Perú. Con la Fundación Mía Goñi tenemos un proyecto muy importante en el cual hemos básicamente adoptado una asociación de madres con hijos con fibrosis quística. La fibrosis quística es una enfermedad huérfana, es una enfermedad causada por lesiones genéticas en un gen que es conocido, que es un transportador de cloro. Y cuando hay mutaciones en este gen, hay una serie de manifestaciones patológicas, sobre todo en la vía aérea. Y los niños que sufren de esta enfermedad tienen muchos problemas respiratorios y básicamente lo que nosotros hicimos desde el 2020, básicamente desde que comenzamos la fundación, este fue nuestro proyecto inaugural. Y perdona si me estoy yendo por una tangente, pero esto es algo que nos entusiasma tremendamente porque fibrosis quística en Perú está años luz atrás del estándar de manejo médico en el resto del mundo. Y nosotros, a través de nuestro trabajo de fundación con FIKI, esta asociación de padres con hijos con fibrosis quística, estamos tratando de llevar a Perú al estándar internacional, incluyendo el acceso de medicinas que ya existen para pacientes, pero todavía por razones pues de cómo funciona el sistema de salud público en este país, todavía no están disponibles para pacientes hoy en día acá en Perú. Lo cual es realmente una tragedia, porque realmente es como pensar en la era de los antibióticos cuando todavía no había antibióticos en Perú. Y yo conozco gente, una generación encima de la mía, que perdió familiares porque no tenían antibióticos para tratamiento. Bueno, igualmente nosotros hemos pasado por la penosa experiencia de ver perder familiares, ver morir a niños, simplemente porque estas medicinas todavía no están disponibles en Perú. Pero bueno, vamos avanzando, ya hay una aprobación del gobierno y espero que eso signifique que ya comenzando el nuevo año vamos a tener estas medicinas en Perú y eso va a ser un logro muy importante. Ese es un área, pero el otro área que es más de nuestro bolsillo, como tú dices, es las becas, que son becas específicas para posgrado para estudiantes de beca 18. De nuevo, teniendo como centro y foco impacto social, todo lo que nosotros estamos involucrados tiene que tener como primer filtro un gran impacto social. Nosotros creemos que Beca 18, este programa que creó Humala, fue una gran cosa. Yo creo que una de las cosas más importantes del gobierno de Humala. Y es una cosa que espero que no importa de qué color sean los gobiernos que sigan, se mantenga. Porque hay estudiantes de mucho valor en regiones del Perú y áreas realmente de baja oportunidad, incluso en la Gran Lima,
en que hay chicos pues que son brillantes. Y mira, te voy a contar una historia en particular que a mí me conmovió mucho. Una de nuestras estudiantes de nuestra primera promoción de becarias, de las becas Milla Goñi de maestría en bioquímica, y bueno, en realidad ahora las hemos empleado, en realidad de ciencias biológicas en Cayetano. Es una familia que vive en una aldea de 100 habitantes a orillas de la laguna de Parinacochas. Son dos hermanos, los dos hermanos tienen beca 18. Ahí te das cuenta que hay una familia en una región remota de Perú que de una manera ha hecho las cosas bien y que le ha dado prioridad a educación. Y esto es importante porque yo creo que todos los problemas que tenemos en Perú, en el fondo, en su esencia y en su raíz, se resuelven con educación. Y por eso es que nosotros decidimos poner un fondo en Cayetano Heredia, que es una institución que queremos mucho. Tanto Mari como yo somos exalumnos de biológicas en Cayetano Heredia. Nuestro maestro, nuestro mentor, Abraham Weisberg Wallach, es la persona que en realidad me dio y ejecutó que se creasen estas becas, que digamos el objetivo, si lo puedo decir muy corto, el objetivo de estas becas es tener un efecto multiplicador en la educación de científicos peruanos. Enfocándonos específicamente en Beca 18, lo que queremos es crear oportunidades para de repente regresar profesionales educadores a alto nivel a regiones de Perú en que sabemos que en estos momentos la calidad de educación superior es muy baja. Entonces esto es algo que nos motiva y estamos muy contentos. Ya estamos en el cuarto año, ya hemos mandado la remesa para financiar el cuarto año de estas becas. Hemos tenido contacto con los becarios, conocemos de sus trabajos y realmente es una cosa increíblemente gratificante ser parte de esto. Bueno, efectivamente, es una pena que haya estas enfermedades huérfanas, que para nuestros seguidores, enfermedad huérfana es aquella que ha tenido poca atención, poca investigación, se conoce muy poco, de modo que es también muy complejo tratarlas, ¿no? Sí, se llaman huérfanas. Gracias por la aclaración, porque es importante para nuestros oyentes. Eh, Se llaman enfermedades huérfanos porque básicamente son enfermedades que ocurren en uno en 10.000, uno en 20.000, uno en 50.000 seres humanos. Y debido a eso, el mercado farmacéutico no ofrece realmente lo que en inglés se llama return on investment, retorno a la inversión, ¿no es cierto? Una medicina para que sea rentable para una compañía farmacéutica hoy en día tiene pues que generar por lo menos 500 millones de dólares al año. Una medicina que no genera encima de 500 millones de dólares al año no es considerada desarrollable. Desgraciadamente, este es el sistema de desarrollo y comercialización de medicinas dictado fundamentalmente por los sectores comerciales de Norteamérica y Europa en el que vivimos. Ahora, mira que es muy interesante porque fibrosis quística en cierta manera probó que las enfermedades huérfanas sí pueden ser un modelo comercial viable. Cuando Vertex, que fue la compañía norteamericana que comenzó a desarrollar medicinas y de hecho eh, el local que fue la cuna de estas medicinas es San Diego, a 100 metros de donde yo trabajaba en San Diego y conozco
al líder que desarrolló estas medicinas, Paul Negulescu, un rumano que es una persona brillante, un bioquímico brillante que optó por un camino bastante heterodoxo y llegó a descubrir estas medicinas que fueron muy importantes, y lo que es interesante es que Vertex creó no solo una medicina, sino un conjunto de medicinas que, dependiendo de la mutación que tiene el paciente, entonces se aplica la medicina uno, 2 o 3. Finalmente, después crearon una combinación que permite más como un acercamiento de paraguas en el que esta combinación puede asistir a varias mutaciones. Y en el camino demostraron que eso era comercialmente viable. Y yo creo que eso fue importante porque hoy en día hay muchas compañías farmacéuticas que están invirtiendo recursos bastante sustanciales en enfermedades huérfanas, de manera que hoy en día en realidad fibrosis quística sigue siendo una enfermedad huérfana en Perú, más que nada por ese lag, ese atraso que tenemos en práctica médica en nuestro país. Pero en el resto del mundo ya no es una enfermedad huérfana. Y fíjate que el efecto de tener estas medicinas ha sido tan dramático que se ha triplicado la expectativa de vida de un paciente con fibrosis quística, al punto que en realidad ya tiene la expectativa de vida prácticamente de una persona que no tiene esta mutación. Ahora, pero también tenemos la enfermedad que tú también conoces muy bien, que tiene muchos pacientes. Se dice que el 10% de los seres humanos tienen psoriasis y es genética, como es tu especialidad de estas enfermedades. Y parece que también hay poblaciones que tienen mayor probabilidad no, escuché alguna vez que hablaban de comunidades judías que tenían mayor tendencia a la psoriasis. Y en el Perú supongo que como también hay gente con genes semitas, también acá está bastante difundido aparentemente. He visto varios colegas. ¿Se ha avanzado en la investigación de la psoriasis, el tratamiento? ¿Hay algún avance, digamos, eh, sustantivo? Se hablaba también de tratamientos Mm, los mm, biológicos, ¿no? Eh, sí, Como el sí. sistema inmune, y algunos piensan que es medio peligroso porque te baja las defensas, etcétera. ¿Cómo va eso? Ya, mira, qué buena pregunta, porque yo soy psoriático, yo sufro de psoriasis. Y desde el 2010, o sea, ya tengo exactamente este mes, tengo 14 años con un tratamiento biológico en el cual ha desaparecido la enfermedad. Y este es otro ejemplo penoso de cómo en Perú, porque conozco pacientes con psoriasis en Perú, debido más que nada a un problema económico, más que otra cosa, todavía estas medicinas Claro, porque biológicas el tratamiento biológico parece que es algo caro, ¿no? es carísimo, es carísimo. O sea, un tratamiento para psoriasis al año, pues estamos hablando de decenas de miles de dólares. Y ese es el problema. Es una inyección, es muy interesante porque mira, son 4 inyecciones al año. Yo solo tomo 4 inyecciones al año, pero cada inyección son $20,000. Pero claro, en Estados Unidos el seguro lo paga, está cubierto por el seguro. Pero en Perú pues no existe esa estructura tanto de pagadores de seguro No, como claro. comercial para A hacerlo veces disponible. en el hemisferio norte hay seguro que te pagan tratamiento de $200,000, de $100,000. Acá no es imposible, pues. Sí, sí. Es,
en realidad es un problema multifacético. Es un problema multifacético porque el problema es que el costo de salud, Estados Unidos ha jalado para arriba en forma exorbitante el costo de salud. Básicamente, en este momento, las compañías farmacéuticas no le ponen el precio a una medicina nueva basada en lo que cuesta la investigación y desarrollo de la medicina. No es ni siquiera el costo de investigación y desarrollo más todo lo que no funciona. Es un costo que es más alto que eso. El costo es en realidad, y te voy a contar una historia que es muy, yo dicto clases de biotecnología y este es un ejemplo que yo doy porque es dramático. Eh, eh, ¿Cuál es el nombre? Novartis. Novartis en el 2016 lanzó un tratamiento para ciertos tipos de leucemia que básicamente es un producto muy sui generis porque lo que se hace en un paciente con leucemia es se saca sangre del paciente, se aíslan las células T, los linfocitos T de este paciente, y a estos linfocitos se les pone por ingeniería molecular un receptor que reconoce las células leucémicas del paciente. Entonces, este producto de ingeniería molecular es regresado al paciente. Se hace una transfusión para sacar los linfocitos T, se les pone este receptor que reconoce a las células leucémicas y se le vuelve a poner ahora al paciente esto. Y estos linfocitos que tienen ahora este receptor para reconocer las células leucémicas matan rápidamente a las células leucémicas. Este tratamiento es una sola dosis, cuesta $500,000. Y la razón por la que Novartis fue capaz de defender con éxito el costo es porque dijeron, no es que dijeron, ¿saben qué? Nos ha costado estos miles de millones de dólares llegar a este producto. No, todo lo que hicieron fue decir, en la ausencia de este tratamiento, a los sistemas hospitalarios de salud les cuesta $450,000 al año este paciente. Nosotros con una sola dosis lo vamos a curar $500,000. Y Claro, esto sale más es, o menos económico, ¿no? claro, y esto fue histórico porque es la primera vez en la historia de la medicina que esto pasó. Encima le dijeron a los pagadores, a las compañías de seguro, que son los que pagan, si esta medicina no funciona, les devolvemos su dinero. Es la primera medicina en la historia de la medicina que viene con una garantía. Si no funciona, te devolvemos el dinero. Pero básicamente ahí el esquema cambió de una manera dramática y yo diría para peor, en el sentido que ahora las medicinas, su costo es un costo pues que no tiene que ver con el costo de producción, no tiene que ver con el costo de investigación y desarrollo, es simplemente cuál es el costo de un paciente en ausencia de esta medicina y en base a eso la medicina se le pone un precio. Es increíble. Ahora, volviendo Pero sobre este tema, Marcos, efectivamente, si, ¿desde cuándo sufres psoriasis tú? probablemente me comenzó cuando era estudiante universitario. Entonces imagínate lo que se ha gastado en tratamiento, supongo, antes del biológico, pues suma bastante, ¿no? Mejor Sí, eh, hacerlo de sí, forma así como tú señalas, ¿no? sí, Eficiente, eficaz, rápido y evitas pues los gastos y lo que supongo tienen otras consecuencias. En fin, este, una pregunta, disculpa que sea curioso, ¿no? Tú, como biólogo
y tratando de los temas que tú estás interesado, ¿te has hecho tu secuenciamiento genético? ¿Sabes tus orígenes, tus raíces, digamos, genéticas mundiales? Sí, mira, en el 2009 tuve la oportunidad de ir a un TEDmed, a una de estas conferencias TEDmed, y en esa época 23andMe, esta compañía que ofrecía este tipo de análisis genético, recién se estaban lanzando y tenían un stand en el que ofrecían gratis hacerte el análisis, el profiling del genoma. Simplemente tenías que poner saliva en un tubo y ellos se encargaban del resto. Sí, es muy interesante porque como la mayoría de peruanos me salió un montón de Europa, un poquito de África, un poquito de Sudamérica. De manera que en realidad reaprendí lo que ya sabía sobre mis raíces. O sea, tú tienes también genes llamados originarios. Sí, sí. Eso es en realidad, de acuerdo a lo que hemos averiguado, casi todos los peruanos tienen genes originarios, excepto aquellos cuyos padres han sido recién llegados, como por ejemplo Keiko Fujimori, de papá mamá japonés. Todo el resto tiene digamos, el gen originario, pero es increíble que la gente sea ignorante en eso y se genera racismos estúpidos, digo yo, disculpa la palabra, entre gente que está hermanada por los genes originarios, ¿no? Bueno, sí, es interesante, ¿no? El racismo yo creo que es algo muy peruano, pero es también muy humano. Yo creo que como yo lo veo es todos somos racistas y es solo en el momento que estamos dispuestos a aceptar que somos racistas que podemos elegir no serlo. En ese sentido, yo creo que el racismo es algo muy humano, es algo que está muy dentro de nosotros mismos y es uno de esos demonios que solo cuando estamos dispuestos a aceptarlo podemos cambiar. Porque como bien dices, biológicamente somos una sola especie. Y realmente todas las teorías, pues, eugenéticas que tuvieron tanto auge, sobre todo en la primera mitad del siglo XX, tanto en Estados Unidos como en Alemania y en otros países de Europa, pues, e incluso en Japón, no tienen razón biológica de ser. Ahora, han llevado a experimentos que son incluso una locura, ¿no? Y yo no sé si tú sabes, por ejemplo, como anécdota, uno de los proyectos biológicos de los nazis fue tratar de recrear el uro, este vacuno de la Europa prehistórica que fue extinguido por el Homo sapiens, bueno, le gustaba mucho la carne de uro. Pero los nazis, pues como parte de su proyecto eugenésico que iba más allá de ser humano, decidieron que no, que el uro era en realidad la representación de la raza pura vacuna de Europa. Y hubo genetistas que con un proceso de básicamente backcrossing, tomando ciertas cepas vacunas, lograron llegar a uros. Y en este momento en Europa hay uros reconstituidos genéticamente que empezó con un proyecto nazi. Sí, pues, bueno, sí, pues es ignorancia. Y bueno, y entonces tienes tú raíces semitas que puede venir tu psoriasis. Sí, sí, por supuesto. No, de hecho, por el lado de mamá, es bien interesante porque mi bisabuela era, era como llaman los judíos gentil, pero mi bisabuelo era judío. Por el lado de mi mamá somos Jacob y Wallach Alexander, o sea, contra judíos.
Y si vas al cementerio de Santa Clara, ahí están enterrados todos mis parientes. Pero más allá, en realidad las enfermedades autoinmunes y la psoriasis no son una enfermedad que se pueda, a pesar de que hay muchas enfermedades, sobre todo metabólicas, que pueden ser trazadas claramente al linaje semita. La psoriasis y otras enfermedades autoinmunes, yo creo que en realidad son enfermedades ambientales. Que ver Eh, con el estrés, me parece. La gente que vive muy estresada tiene tendencia, aparentemente se dispara con traumas psicológicos, físicos. Es lo que conversaba con un experto en eso, ¿no? bueno, parte, sí, ciertamente, digamos, eso es lo que en inglés se llama mind over matter. Ciertamente los componentes emocionales está recontra demostrado que tienen que ver con defensas, con inmunidad, pero más allá de eso, las enfermedades autoinmunes básicamente tienen un componente evolutivo muy fuerte. Y la razón es que nuestra dieta es demasiado nueva para lo que es nuestra composición genética y bioquímica. Déjame explicarme. Sí, Eh, creo que más o menos nosotros somos en realidad, tenemos la misma constitución que los hombres primitivos. Tendríamos que, estamos adaptados a comer, a vivir como los hombres primitivos, pero vivimos de una manera totalmente diferente. exacto, y si te pones a pensar por millones de años, hemos vivido comiendo carroña, médula de huesos que aprendimos a romper para sacar la médula de adentro, frutos. Pero hace 14.000 años, entre 14.000 y 20.000 años, dependiendo en qué continente estás, aprendimos esto completamente nuevo que se llama la agricultura. Y ahí nuestra dieta cambió en forma revolucionaria. Pero nuestra bioquímica de millones de años no es una bioquímica para una dieta fundamentalmente de granos. Entonces, por ejemplo, la enfermedad celíaca, Crohn's, colitis ulcerativa, hay un montón de enfermedades del intestino que en realidad ocurren porque el desbalance inmunológico se manifiesta de muchas maneras. En primer lugar, nuestro microbioma, todos los microbios que cargamos en el intestino, cambia de manera radical una vez que cambiamos la dieta de frutos y carne y carroña a granos. Es un cataclismo microbiológico que ocurre en nuestros intestinos. Pero más allá de eso, nuestro sistema inmune, pues que básicamente es un sistema que tiene una sola función, ¿no es cierto? Reconocer lo que es nuestro de lo extraño. Para ponerlo en términos peruanos generacionales, nuestro sistema inmune se raya cuando nuestra dieta cambia y más aún cuando con la revolución industrial y más aún con el advenimiento de la era del aseo y la limpieza, ahí básicamente es como que le robamos la pizarra de instrucción al sistema inmune. Hay estudios interesantísimos que se han hecho en University of California, San Francisco, en que estudiaron la correlación entre asma, que es otra enfermedad inmunológica, y cómo los niños son criados en su casa. Y lo que encontraron fue una correlación muy, muy fuerte entre, había mucho más asma entre más limpia era la casa. Dividieron a los niños en tres poblaciones: niños en que no había una mascota en casa, niños en que había una mascota en casa que no salía a la calle, y niños que tenían una mascota en casa que salía a la calle. Había una correlación prácticamente inversa entre la incidencia de asma
y si había una mascota o no, y especialmente si la mascota salía a la calle o no. Si la mascota salía a la calle, prácticamente no tenías asma. Entre niños que no tenían una mascota y la mamá hervía el chupón y no dejaba que nada se caiga al suelo, esos eran los más asmáticos. ¿Por qué? Porque el sistema inmune, sobre todo cuando uno está creciendo, necesita aprender viendo todo lo que viene de afuera para saber contra qué reaccionar y contra qué no. Entonces, obviamente, el perro que sale a la calle y se encuentra cualquier porquería y después entra a casa y le pega su lenguazo en la cara al bebito, lo está básicamente tolerizando. Es lo que en inmunología se llama tolerización, que es un proceso en el cual uno aprende a no reaccionar frente a insultos, frente a lo que uno tiene en el medio ambiente. Las alergias también importantísimo, ¿no? Es un proceso de aprenderse a tolerizar y de nuevo, mientras menos expuestos están los seres humanos a alimentos diversos, más ocurren las alergias alimentarias. Fascinante, estimado Marcos. Podríamos hablar aquí horas y horas sobre este tema porque está recordándome también esa unión de los neandertales con el Homo sapiens que dieron una carga genética diferente, algunos favorables, otros desfavorables. Es decir, en fin, no podemos seguir más, pero sería interesante en algún momento que tengas tiempo conversar de la evolución del hombre desde el punto de vista genético. Fascinante también es saber que el hombre era básicamente vegetariano y como tú dices, este cataclismo que se produjo cuando que para sobrevivir el hombre, debido a que había glaciación, no había plantas, tuvo que ser carroñero, esperar que los leones y los tigres se coman lo que tenían que comer y escondidito ahí salía cuando quedaban los huesos ir rompiendo los cráneos para chupar un poco de los sesos para poderse vivir. Y de ahí venimos nosotros, ¿no? Así es. Y qué decir de la llegada de este meteorito que destruyó a todos los grandes animales. En esa época los hombres en realidad eran marsupiales ahí, y sobrevivieron gracias al cambio del ambiente brutal que hubo. En fin, fascinante. Y fíjate que nosotros ahora somos el meteorito. Sí, pues Fíjate el impacto del ser humano en el planeta. Nosotros somos el siguiente meteorito. ahora somos los destructores, desafortunadamente. A mí me da mucha pena, rabia tal vez, pero también impotencia que nos comportamos de una manera. O sea, nosotros nos quejamos de los españoles que vinieron, porque los españoles de Mm, ahora nos mm. quejamos de lo que hicieron, invadieron y no sé cuánto, pero no hacemos absolutamente nada ante la invasión de la selva amazónica. Ahorita está viéndose en el Congreso para ver si se reconoce o no la existencia de los no contactados. Quieren que no aparezca la palabra para invadir sus territorios que han estado miles de años con Mm. sus máquinas, su contaminación, etcétera, etcétera. Es decir, parece que no tenemos, el ser humano no tiene otro fin que su propia autodestrucción. Espero que haya pronto una reacción filosófica, qué sé yo, porque la historia no es muy, no es para ser optimistas, ¿no? No, no, pero yo creo que desde un punto macro, si dejamos de ser antropocentristas, simplemente yo creo que tal vez la reflexión es que la vida continúa. Va a ser una vida como no la concebimos hoy en día y ciertamente sin nosotros, porque como tú dices, nos estamos haciendo pues el harakiri, ¿no es cierto? El seppuku como especie. Pero la vida va a continuar, la vida tiene una capacidad increíble para solucionar problemas y yo siempre vuelvo cuando me hablan de todo esto y el horror de la gente que va a desaparecer, el oso panda y todo eso, y sí es cierto, desde un punto de vista ético, moral, eso es cierto, pero desde un punto de vista biológico, cuando uno piensa que en el Cámbrico se perdieron el 95% de las especies del planeta, y la vida volvió, porque de nuevo, así de fuerte es el ADN.
el ADN siempre encuentra soluciones y por esto eh, tal vez lo que más me horroriza es esta presunción casi divina del ser humano con sobre todo la edición genética de que ahora pues podemos nosotros controlar nuestro control de calidad de nuestro ADN, ¿no? Es bastante presuntuoso porque con eso ignoramos que el valor de las mutaciones solo se manifiesta cuando ocurren presiones que muestran cómo esa mutación es importante. Ahora con lo que hacemos en que decimos, bueno, no, nosotros queremos corregir esta y esta y esta mutación, es como que solo estamos viendo lo más inmediato, pero estamos perdiendo perspectiva, de nuevo, macro, 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 de cuál es el propósito de las mutaciones. Y yo creo que el ejemplo más claro es que eh, anemia falciforme, que es una enfermedad genética, pues en la cual la hemoglobina se polimeriza por una mutación puntual. Pacientes que tienen esa mutación son resistentes a infección por eh, Plasmodium falciparum, ¿no es cierto? El agente que causa la, la malaria. Es interesantísimo porque es un ejemplo médico de cómo una mutación que puede ser, ¿no es cierto?, interpretada como deleteria, llega a este patógeno y resulta que estos individuos que tienen esta mutación son resistentes al parásito, al Plasmodium falciparum. Es interesantísimo. Bueno, ahí tenemos para conversar horas, Modesto. Sí, pues es una pena que tengamos que terminar. Me estás haciendo recordar esa famosa frase, gallinazo no canta en puna, ¿no? Porque la gente de color no puede subir porque arriba sus glóbulos rojos revientan, pero abajo resiste a la malaria y todo lo demás. O sea que, bien, en fin, te agradezco mucho. Recordemos también que Marcos Milla es profesor honorario de la Universidad Peruana Cayetano Heredia y va seguramente a venir regularmente a su alma mater, que es vecina de la uni, o sea que podemos vernos en algún momento allí a tomar un café en campo neutro, ¿no? Y conversar de estas cosas que nos fascinan, que es la ciencia, sobre todo aquella que es aplicada a lograr que el ser humano viva un poquito mejor. Muchas gracias, Marcos. Con nosotros será hasta un próximo encuentro con la ciencia, amigos. Chao, chao. Nos vemos. Chao, gracias. La ciencia es el futuro. Sin ciencia no hay futuro.